primer lugar, escucharé al señor Oscar Iván Zuluaga Escobar. Señoría, no acepto los cargos. Perfecto, muchísimas gracias. En segundo lugar, al señor David Zuluaga Martínez. Señora juez, no acepto los cargos tampoco. Muchísimas Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de lo que hay que hablar. Aquí vamos directo, vamos al grano, aquí vamos a decirle al país qué es lo que está pasando, así los medios de comunicación se lo quieran callar y hacerlo ver como una noticia ahí rutinaria, ¿no? Como una cosita que está ocurriendo ahí, pero que no impide seguirle cayendo encima al señor Gustavo Petro. Le imputaron cargos a don Oscar Iván Zuluaga, mijo. El señor que a propósito está estrenando pelito y que está próspero capilarmente con la cabeza tupidita, llena de pelos, como en algún momento lo hizo Charlie, el de Padres e Hijos. Usted está siendo imputado por fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsificación en documento privado. Y el señor Oscar Iván Zuluaga, que tantas veces le dijo al país que él no había hecho eso, que cómo se le ocurría, que eso eran puros inventos de Petro, que no sé qué, que es que tenía a Juan Manuel Santos encima, que es que no querían que él fuera presidente, que es que le robaron la presidencia. ¿Por qué Oscar Iván Zuluaga asumió que sí hizo eso? ¿Y a qué le tiene miedo Oscar Iván? Entonces nos vamos un poco más para atrás y don Alvarín Pingüín, don Álvaro Uribe Vélez ya le había mandado su mensaje por Twitter diciendo que lamentaba mucho este suceso y sobre todo porque era una familia pujante a la que él pertenecía, o sea, don Oscar Iván Zuluaga, y que su mamá, y que su papá, y que sus hijos, y que su esposa, mejor dicho, le dijo que él lamentaba mucho que su familia se fuera a quedar sin él porque iba directamente a la Guandoca. Y entonces uno se va a ver para el otro lado, pero también ahí mismo en el Centro Democrático, que han dicho Paloma Valencia y doña María Fernanda Cabal, que le hicieron campaña fervientemente al señor, que dijeron que aquí se le había robado la presidencia al señor, que dijeron que la corrupción de Odebrecht estaba por allá en otro lado, pero no cerca de este señor. Esta gente sigue todos los días publicando noticias falsas del señor Gustavo Petro, pues, pero como aquí los medios se alimentan es cayéndole a Petro porque sí, ¿por qué no? Han dejado esto como si fuera un caso aislado en donde Oscar Iván Zuluaga va a tener que resolver por él solo y que mejor dicho aquí no tiene nada que ver ni Álvaro Uribe Vélez, ni el Centro Democrático, ni muy posiblemente don señor Sarmiento Angulo. ¿Por qué el señor Iván Duque, además de todo, se hizo el que no es con él? ¿Por qué Daniel García Arizabaleta no menciona a Iván Duque en esta gestión? ¿Qué pasó el día de la reunión del señor Oscar Iván Zuluaga en Brasil? ¿Cómo así es que Iván Duque dice que fue al baño y que cuando él volvió del baño dice que ya habían hecho la corrupción? Y es que, ay no, tenía ganas de ir al baño y cuando volví al baño ya se había fraguado esa corrupción, ya habían hecho ese soborno y yo no me di cuenta porque es que yo casi no me doy cuenta de nada. Yo goberné 4 años y tampoco me di cuenta que goberné. Entonces toda esa corrupción la hicieron cuando yo estaba por allá en el baño. Y uno diría, Iván Duque, mijo, que negó que tiene fotos con el Ñeñe Hernández, nosotros viendo las fotos, el país viendo las fotos, escuchando los audios, pues tampoco va a salir a decir nada en favor de Oscar Iván Zuluaga. Lo están dejando hundir al pobre Oscar Iván Zuluaga y lo están dejando solo imputado con su hijo. Y ahí es cuando uno dice con qué cara la oposición sigue haciendo oposición en Colombia. ¿Qué es lo que van a decir ahora en octubre? ¿De quién van a salvar al país si es que toda la corrupción está allá? ¿Con qué le van a salir a Colombia si es que ya no lo pueden negar más que el tema este de Odebrecht los compromete a ellos directamente? Y a propósito, y hablando de esto, pues salió Ñoño Elías de la Guandoca y me lo estaban recibiendo con qué rumba tan impresionante, me lo estaban recibiendo con qué agasajo tan impresionante y me lo estaban recibiendo, mejor dicho, como si él fuera el mismísimo Salvador de Salvadores. Don Ñoño Elías del partido de la U, perteneciente a esa clase corrupta, hay gente de bien, caray, pero este no es de Bogotá, sino allá en Córdoba, pues también está implicado en el tema de Odebrecht. Don Ñoño Elías
Elías también está implicado en casos graves de corrupción, tanto así que lo llamaban el hombre de Odebrecht en Colombia, o sea, el congresista directamente de Odebrecht. ¿Por qué sale Ñoño Elías y entra Oscar Iván Zuluaga? ¿Qué tiene para decirle Ñoño Elías al país y qué tiene el uribismo para decirle a Colombia? Pues yo aquí les voy a comentar así rápidamente, porque es que las cosas hay que hablarlas, y hay que hablarlas porque sencillamente este tema de Odebrecht ha dejado un suceso trágico como el de los Pizano, ha dejado untado a Néstor Humberto Martínez, que no se ha aparecido ni por las esquinas, que no ha abierto ni la jeta y que no se ni siquiera ha pronunciado. Pero sobre todo hay que hablarlo porque aquí no termina el tema de Odebrecht, hay que irse bien hasta el fondo. ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez en el 2007 hablaba de Odebrecht como una gran panacea que iba a cubrir a todo en Latinoamérica y que iba a traer productividad y ganancias en los países latinoamericanos? ¿Por qué el hijo de Álvaro Uribe Vélez, don Tomás Uribe, programaba reuniones con Odebrecht en Panamá y los Nule aquí en Colombia? ¿Por qué el hijo de Álvaro Uribe Vélez, don Tomás Uribe, tenía contacto con los Nule, que son los mismos del cartel de la contratación? ¿Qué tiene que ver Odebrecht, Tomás Uribe y los Nule? ¿Qué tiene que ver Odebrecht, Iván Duque y Oscar Iván Zuluaga? ¿Qué tiene que ver Odebrecht, Álvaro Uribe, Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo? ¿Por qué Paloma Valencia y María Fernanda Cabal de un momento a otro no volvieron a tocar el tema de Odebrecht? ¿Por qué en ese momento se manejaba la narrativa de que Odebrecht solamente había sobornado a Juan Manuel Santos, que fue presidente de este país y que firmó el proceso de paz? ¿Por qué los medios de comunicación no le prestaron atención a Gustavo Petro cuando en las campañas del 2018 dijo que Odebrecht había comprado prácticamente a todo el uribismo? ¿Qué es lo que pasa con los medios de comunicación en Colombia y por qué esto si no se lo informan al país? ¿Dónde están las pruebas que dejaron los Pizano? Porque como aquí mantenemos el de carnaval, porque aquí como aquí traemos al país con Francia Márquez montando en helicóptero y con Gustavo Petro haciendo cualquier cosa, porque como aquí es más fácil decir que al ministro de Defensa le quedó grande el cargo y Revista Semana saca una portada diciendo prácticamente que el ministro de Defensa no sirve para nada, cuando este ha sido el único que ha dado duro al narcotráfico en Colombia y que ha incautado, mejor dicho, lo que ha tenido que incautar y lo que no incautaron los gobiernos pasados. ¿Por qué le caen encima al señor ministro de Defensa y nunca dijeron nada de Diego Molano ni de los ministros de Defensa del gobierno de Iván Duque, a los que se les hizo moción de censura prácticamente por actuar bajo formas ilegales y, mejor dicho, utilizar el poder de la fuerza pública para caerle encima a civiles? ¿Por qué ahí sí los medios de comunicación no dicen nada? Pues yo les digo por qué. Porque se vienen las elecciones en octubre y lo que le conviene a este poder hegemónico, lo que le conviene a la matriz mediática es que vaya regresando el uribismo escaladamente al poder para que en el 2026 pongamos presidente uribista, que posiblemente pueda ser doña María Fernanda Cabal. El señor Fico Gutiérrez, que tanto se la pasaba con Oscar Iván Zuluaga, que tanto metió las manos al fuego por Oscar Iván Zuluaga, que tanto dijo que don Oscar Iván Zuluaga era incorrompible, ahora se está lanzando a la alcaldía de Medellín y ahí sí no habla de Oscar Iván Zuluaga, ahí sí dice que Oscar Iván Zuluaga tiene que responder por haber engañado al uribismo. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que aguantarnos una oposición que habla de corrupción y habla de salvar al país cuando esa oposición es la que está encerrada, embadurnada y bañada, mejor dicho, en corrupción? Solamente pasa en Colombia. Acabo de terminar una reunión con el presidente Lula y los empresarios de Brasil que han invertido en Colombia, como Odebrecht. Un alto funcionario del gobierno de Colombia aseguró que el expresidente de ese país, Álvaro Uribe, recibió 6,5 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht como parte de la cadena de sobornos de esa entidad brasileña. También Andrés Felipe Arias, que recibió mensualidad siendo ministro, y también Zuluaga,
Y también el doctor Duque, que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht. Pero lo que también hay que decir, y se calla aquí, es que la periodista, la directora de Semana, tiene pues un suegro que ya abandonó este plano existencial de apellido Géneco, que se fue de este país sin responderle a la justicia, ¿no? Hay que decir que el clan Géneco ha sido investigado presuntamente por paramilitarismo, por desplazamiento, por financiación de paramilitarismo y por estar ahí embadurnado en corrupción en la política colombiana. Pero ahí sí no se dice nada, ¿no? Porque como es el suegro de Vicky Dávila, porque como el señor fiscal general de la nación utiliza el jet privado de la fiscalía para transportar a los Géneco, y ahí sí no sale en ningún lado, ¿no? Porque aquí es más importante caerle a Francia Márquez porque montan helicóptero, como dije la vez pasada, porque aquí es más importante lapidar a Francia Márquez porque viaja a África, pero aquí no se dice nada cuando el Ñeñe Hernández montó en helicóptero del ejército. Cuando mejor dicho, el señor fiscal general de la nación se va de viaje con toda su cúpula y se va de viaje con todo su buffet y se va de viaje con toda su gente con plata del presupuesto de los colombianos, ahí sí no es grave. Y el tema de Odebrecht lo están tocando pues como si fuera eso no es nada comparado con lo que está pasando en el gobierno. Le pregunta a uno de los medios de comunicación, ¿qué es eso tan grave que está pasando en este gobierno? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Petro? Porque todo el tiempo están manden noticias, pero todas quedan en un chisme de una semana y no pasa absolutamente nada. Hay que decir las cosas como son, y el tema de Odebrecht no termina con Oscar Iván Zuluaga preso o imputado o como esté este señor, porque aquí no termina el tema de Odebrecht. ¿Hasta dónde hay que escalar lo de Odebrecht? ¿Cuándo el ñoño Elías va a hablar? ¿Y quién más está implicado en la mermelada de Odebrecht? Los que tengan que caer, pues que caigan, porque ese cuento aquí de que están luchando contra la corrupción con plata de la corrupción y recibiendo sobornos ya está mandado a recoger, pues. Y entonces los que en octubre van a salvar supuestamente al país del castrochavismo son los mismos de la corrupción de Odebrecht, son los mismos de la ñeñe política, son los mismos de los 70.000 millones de pesos de Karen Abuyinen, son los mismos de los 500.000 millones de los OCAT Paz, y son los mismos que le entregaron la UNP a la mafia acá en Colombia, son los mismos que se repartieron los bienes de la SAE y son los mismos de los 14 billones de pesos de Reficar. Entonces esta gente ¿de qué nos va a salvar? Entonces esta gente ¿de quién nos va a salvar? Y entonces esta gente ¿qué va a llegar a hacer al poder si ha sido la gente que ha gobernado siempre y si ha sido la gente que ha desfalcado el erario y que ha tenido a Colombia sumida en la pobreza? ¿Por qué no se habla de esto en Semana? ¿Dónde está el control de Andrea Nieto diciendo y hablando claramente de quiénes son los verdaderos implicados en Odebrecht? Pero es que cuando uno se pone a ver, doña Andrea Nieto está haciendo el control y ella misma está siendo investigada por celebración de contratos indebidos en el SENA, presuntamente. Y el papá también ha estado vinculado en la corrupción de Odebrecht y en el carrusel de la contratación, presuntamente. Y Vicky Dávila está casada con un señor que su familia pertenece a un clan que ha financiado paramilitarismo presuntamente. Y si nos ponemos a ver, prácticamente todos los medios de comunicación pertenecen a grandes emporios que han patrocinado y financiado presuntamente también la corrupción en Colombia. Entonces, ¿usted qué es lo que está consumiendo y cómo está consumiendo él? ¿Quién le está diciendo a usted que el gobierno está mal? Es que es lo mismo de siempre, es la misma cosa de siempre, y después pasan a decir aquí no hay libertad de expresión, aquí le caen encima a los periodistas. Gustavo Petro está cogiendo al periodismo y lo está aplastando. Hace poco la señora Laura Ardila iba a publicar un libro en Planeta que se iba a llamar La Costa Nostra, en donde prácticamente evidenciaba con pruebas en mano cómo ha sido el comportamiento de los Char allá en la costa, cómo es que han gobernado en la costa, cuál ha sido la repartija de puestos políticos, cómo han manejado el presupuesto público los Char. Y le dijeron en Planeta: no señor, usted no va a publicar nada, aquí no nos vamos a hacer responsables de lo que usted va a publicar. ¿Dónde están los periodistas del establecimiento defendiendo a la señora Laura Ardila? ¿Dónde está
está Luis Carlos Vélez diciendo que se le está cayendo encima la libertad de expresión? ¿Dónde está Viquisita? ¿Dónde está Salud Hernández? ¿Dónde están los periodistas, las vacas sagradas del periodismo luchando para que la señora pueda publicar su libro? No están en ningún lado, porque cuando es del lado de acá, cuando se ataca a los poderosos, a los dueños del país y a los clanes políticos de acá de Colombia, ahí sí está bien, ¿no? ¿Dónde están los medios de comunicación diciendo que el señor Nayib Bukele se va a hacer reelegir en El Salvador a la brava porque la Constitución no lo permite? ¿Dónde están diciendo que el señor Nayib Bukele es un dictador? Mientras aquí gritan que Gustavo Petro tiene una dictadura montada sin haber reformado nada de la Constitución, sin haber dicho ni siquiera que se va a hacer reelegir, sin ni siquiera haber movido influencias como hizo Álvaro Uribe Vélez cuando se hizo reelegir por allá en el año 2006. ¿Dónde está el cuestionamiento que usted se hace al consumir estos medios de comunicación? ¿Es usted un repetidor de las noticias que le llegan a WhatsApp, de memes y de fake news, o usted verdaderamente está comprometido con lo que está pasando políticamente en Colombia? Porque estamos hablando de que aquí quieren volver al poder, de que aquí quieren gobernar los que siempre han gobernado y de que aquí nos quieren salvar los que siempre han estado en el poder. O sea, es que no tiene lógica alguna. Y entonces así uno queda como medio harto, medio aburrido, pero va a tener que seguir haciendo este noticiero y una y otra vez hasta que la gente por fin entienda. Así uno se vuelva incómodo para el establecimiento, así la gente le deje de hablar a uno, así más de uno se haya bajado del bus y así traten de hacer como si uno no existiera. Toca seguir resistiendo aquí y hablando las cosas como son, porque la gente al más mínimo ataque del establecimiento se baja del bus pensando que el establecimiento tiene la razón, y pues no es así, mijo. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para las gonorreas que nos quieren salvar de su corrupción y de ellos mismos también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no activan la campana y no se suscriben a este canal, yo no como y no puedo seguir haciendo este mediano periodismo independiente que por lo menos trata de decirle la verdad a usted en la cara. Y también hay que decirle a la gente del pacto histórico que deje de estar haciendo acuerdos con gente que ha estado metida hasta el cuello en corrupción acá en Colombia. Si hay que cambiar las cosas, tienen que cambiar de una vez por todas. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube, a los de Supergracias, a los de PayPal y a todos aquellos que donan para que este noticiero se mantenga en pie. Metiendo su música. Bueno, entonces ya para finalizar queremos una foto con usted, ya posteriormente de pronto si Yello tiene alguna pregunta, pero... Una inquietud. ¿Cuál? Listo. Voy a mostrar la foto. La foto. Bueno.